13 de marzo del 2020. 13 días de el tercer mes del año 2020. Un mes difícil, un mes complicado, un mes crítico, un año de verdad preocupante. Preocupante en todos los sentidos, preocupante en todos, pero en todos los temas. Triste y lamentable en temas financieros, en temas de salud, usted lo conoce, usted lo sabe. Y por supuesto, en temas sociales y no se diga, querido auditorio, en temas de inseguridad. Es triste y lamentable conocer, saber, informarle a usted de verdad de todo lo que se registra en temas de inseguridad, homicidios y más homicidios, violencia y más violencia en toda la geografía mexicana, pero más, querido auditorio, en aquellos estados que lamentablemente ocupan los primeros lugares en temas de corrupción, y es el caso particular del estado de Michoacán. Lamentablemente, el estado de Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción, y por lo mismo, luego conocemos, sabemos, le informamos, querido auditorio, de autoridades que son aliados, que se convierten en aliados del crimen organizado, que se convierten en aliados de los delincuentes, que se convierten, por supuesto, en un determinado momento en enemigos del pueblo. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Constantemente, usted aquí en este estudio ha escuchado, ha visto y escuchado testimonios de personas víctimas de criminales, víctimas de la delincuencia, víctimas de aquellos que incluso se ostentan, se autodenominan defensores del pueblo, se autodenominan autodefensas, se autodenominan en un determinado momento en las comunidades, luego por allí indígenas de la región del estado de Michoacán y en particular allá de la costa michoacana, dizque guardia comunal. Sí, sus grupos de sicarios, sus grupos armados los hacen ver como supuesta guardia comunal. Y lo digo de verdad, esto aquí lo han dicho habitantes de aquella región, lo han dicho víctimas de secuestro. Lo escuchamos de voz del profesor Antíoco Calvillo García. Lo hemos escuchado en voz de diferentes personas que incluso don Antíoco tiene secuestrado a su padre ya para 3 meses aproximadamente del secuestro, de la privación ilegal de la libertad de su padre, una persona, un señor de 90 años de edad. Así. Y todo el crimen organizado, los delincuentes, quienes en su momento, querido auditorio, fueron parte de los grupos de autodefensa que surgieron en el estado de Michoacán por el hartazgo, la inseguridad, porque el gobierno no garantiza un derecho constitucional, el que tenemos todos los seres humanos, que es el derecho a la seguridad. Es triste y lamentable que por el hartazgo, por la inseguridad, porque un pequeño grupo de personas, porque tienen o traen armas, poder luego económico en sí, sean los que tengan el control, los que tomen las decisiones, los que hagan y deshagan en los pueblos. Lamentablemente, esto es una realidad. Pero bueno, el hartazgo es lo que a veces hace que los habitantes tomen las armas, que los habitantes hagan justicia por su propia mano, al no encontrar
allí respuesta en el gobierno después de pegarle o de a gritos pedirle justicia, de a gritos exigirle se garantice este derecho constitucional que es el de la seguridad. Es triste y lamentable, pero los grupos, hablando de los grupos que operan en la costa michoacana, en la región de Aquila, que se dicen luego, repito, parte de una guardia comunal o guardia comunal, y que se dicen regir por usos y costumbres, lo que nunca he visto. Bueno, sí hay usos y costumbres, por supuesto, en los diferentes lugares indígenas, pueblos indígenas, que así se rigen por usos y costumbres, pero nunca, de verdad, y lo digo, nunca con prácticas criminales, como lo hicieron por allí en Aquila, con un grupo de habitantes, de personas, que los encadenaron en la plaza pública, que los torturaron, los golpearon y los tuvieron por horas en la plaza pública encadenados. Así como usted lo escucha. Y le quisieron allí, pues, echar la bolita a los usos y costumbres. Quisieron sembrarle este tema a los indígenas natos, a los verdaderos indígenas del pueblo. Pero bueno, esas no son prácticas de usos y costumbres de un pueblo, de verdad. Esas son prácticas criminales que lo hacen en un determinado momento para intimidar, para someter y, por supuesto, tomar el control de los diferentes lugares a donde llegan. Lo comento por lo siguiente, querido Vittorio. Vamos a tener en unos minutos un testimonio, híjole, cruel testimonio, un testimonio de verdad de dolor, un testimonio de tristeza, de cómo una persona fue privada de la libertad, cómo una persona la tenían secuestrada, la tenían atada, amarrada, esposada, con las esposas que traen luego los policías, con fierros en las manos. Lo habían torturado, lo daban ya por muerto. Estaban haciendo una fosa para enterrarlo. Estaban haciendo una fosa para allí dejarlo ya como muerto. Pero, de verdad, las ganas a veces de vivir, las ganas, por supuesto, el valor y la adrenalina y el mismo cuerpo a veces responde. Y créeme, la historia que vamos a escuchar, después de que la misma persona, antes de comenzar o antes de la entrevista, platiqué con él y me cuenta de verdad la desgarradora historia de cómo no tenía ni fuerzas, no se podía ni sostener. Los criminales lo cargaban y lo aventaban y lo dejaron, repito, ya por muerto, mientras ellos cavaban allí un hoyo, un pozo para sepultarlo, querido Vittorio. Y él, en un momento de que se descuidan, cuando estos estaban haciendo el pozo, le salieron fuerzas y huyó. Se escapó de sus raptores, se escapó de sus secuestradores. Y aquí, en unos minutos, usted escuchará de viva voz, su testimonio.